dinero endógeno es el flujo circulante en la economía y está determinado por la demanda de crédito. Un aspecto importante es la endogeneidad del dinero y la única restricción que tienen los bancos para otorgar un préstamo es la de encontrar un sujeto de crédito confiable. El dinero es creado por el sistema bancario y entra en existencia a través del proceso de préstamo y desaparece con el reembolso de préstamos. No constituye un patrimonio neto, ya que implica créditos, deudas y activos y pasivos. Surge de la interfaz entre los bancos y el público no bancario, entre los bancos y el Banco Central. La provisión de préstamo y la creación de dinero está en que los bancos otorgan préstamos a públicos no bancarios y el Banco Central proporciona reservas a los bancos. El stock de dinero en existencia está determinado por la demanda de dinero, que depende de factores como el gasto y la producción y la tasa de interés. La política monetaria se identifica con el establecimiento de una tasa de interés. El Banco Central, su rol y la fijación de tasas de interés. El Banco Central actúa como el prestamista de último recurso, es decir, que proporciona reservas al sistema bancario a un precio y los bancos deben ser capaces de proporcionar garantías para los préstamos del Banco Central. En el contexto del dinero endógeno ha habido mucha discusión sobre cómo se establece la tasa de interés política y las variables macroeconómicas. Para ello se hace uso de la regla de Taylor. ¿Qué nos dice la regla de Taylor? Esta nos dice que como un proceso de ajuste para que la demanda agregada se ajuste a la oferta. La economía es guiada hacia una brecha de producción positiva, que conduciría a que se elevara la tasa de interés, que se presume que hay menor demanda, reduciendo así la brecha de producto. También asume la existencia de una tasa de interés de equilibrio. La demanda agregada y la tasa de interés. En el análisis del nivel de demanda agregada a corto plazo, lo político, la tasa de interés se toma como dada, lo que también significaría que la tasa de interés se dan sobre los préstamos. En ese contexto, el nivel de demanda agregada se acercó a través de la curva IS. En este caso, la curva LM no tiene ningún papel que jugar en el análisis macroeconómico a corto plazo. Sobre la relación de la IS se puede derivar varias maneras, desde el enfoque keynesiano tradicional, desde el enfoque de dinero exógeno y desde el enfoque macroeconómico. Una vez analizado la endogeneidad del dinero, en estas láminas trataremos de la demanda del dinero. La demanda de dinero se considera como una función estable de un pequeño rango de variables, con un enfoque específico en el nivel de ingreso nominal y una tasa de interés. Se ha derramado mucha tinta sobre si la demanda de dinero es realmente una función estable. Cuando hablamos de demanda de dinero, es muy importante hablar de la demanda tradicional de dinero, ya que tiene dos componentes muy importantes como son la demanda de transacciones y la demanda de cartera. Conociéndola como demanda de transacciones, aquella vinculada con los ingresos y gastos que puede generar un individuo. Por otra parte, la demanda de dinero de cartera es considerada como un interés amplio y como tal no necesita ser considerada en el análisis macroeconómico a corto plazo. Es decir, generalmente la demanda de dinero de la cartera presenta dinero y bonos como formas alternativas de mantener una riqueza. El dinero endógeno y la conducción de la política macroeconómica. Cuando hablamos de este tema sumamente importante, primero hay que hacer énfasis en la curva ISL, quien describe un mundo en que la cantidad de dinero en circulación es manipulada exógenamente por el Banco Central, a través de sus operaciones de mercado abierto. Pero sin embargo, autores como Romer y otros consideran que los bancos centrales están preocupados por la manipulación de las tasas de interés en lugar de los agregados monetarios en la conducción de sus políticas monetarias. Dentro del dinero endógeno y la conducción de la política macroeconómica, actúan las empresas y los consumidores. Es decir, es quienes exigen préstamos bancarios para financiar la compra de insumos para un proceso de producción o bienes duraderos. Sin embargo, los bancos comerciales son las instituciones en el negocio quienes otorgan estos préstamos. Es decir, son quienes satisfacen plenamente todas estas demandas de préstamos y se considera el hecho de que son prestatarios solventes. Cabe decir que los bancos centrales, al otorgar los préstamos, ellos consideran que la tasa de interés cobrada por estos préstamos, la tasa de préstamos bancarios RL, que es establecida por los bancos comerciales como un margen de ganancia sobre la tasa de interés real a corto plazo establecido por el Banco Central.
Es decir, que el comportamiento de los bancos comerciales en el mercado de préstamos puede resumirse diciendo que estos bancos comerciales son creadores de precios y tomadores de cantidades para incrementar su margen de ganancia. Para un mejor análisis se ha puesto en consideración la siguiente gráfica. Como se puede observar en la gráfica, en el panel superior derecho muestra lo que es el mercado crediticio, donde las empresas y los consumidores por un lado y los bancos comerciales por otro expresan la demanda y la oferta de préstamos bancarios respectivamente. Así pues, como ya mencionamos, la curva de la oferta de préstamos bancarios está representado por un programa perfectamente elástico, es decir, a una tasa de préstamos bancarios, RL, que se determina como un margen fijo M, el margen de ganancia, sobre la tasa de interés real específico a corto plazo que es establecido por el Banco Central, lo que les decía hace un momento, que al momento de otorgar préstamos, ellos siempre velarán por su utilidad o beneficio. Por otro lado, la demanda de crédito bancario, es decir, préstamos, CD, es una función decreciente de la tasa de préstamos bancarios y junto con la oferta de crédito bancario, CS. Así pues, en el punto A se determinará un punto de equilibrio y donde refleja el volumen total de crédito creado, mientras que los dos paneles inferiores de la gráfica describen las ideas principales de la teoría del dinero endógeno. Una de las teorías principales es la teoría del dinero endógeno. Nos dice que los préstamos bancarios crean depósitos bancarios. Por otra parte, la segunda idea principal de la teoría del dinero endógeno es que los depósitos bancarios dan lugar a la demanda de reservas monetarias. Así pues, el equilibrio del mercado crediticio en el punto A determina, por lo tanto, la oferta de nuevos depósitos bancarios en la parte inferior derecha y, por lo tanto, la demanda de reservas de los bancos comerciales. Finalmente, en la gráfica en la parte superior izquierda se describe el funcionamiento del mercado de reservas monetarias. La oferta de reserva está representada por la línea horizontal RS, que muestra cómo el Banco Central satisface la demanda de reservas monetarias de los bancos comerciales a su tasa de interés real a corto plazo. En última instancia, el mercado de reservas monetarias se despeja cuando la oferta de reservas monetarias se ajusta para igualar la demanda de reservas, es decir, que es generada por la nueva oferta de depósitos bancarios en el panel inferior izquierdo de la figura. Y este sería el dinero endógeno y la conducción de la política macroeconómica. La derivación de la demanda agregada. ¿Cómo derivamos la demanda agregada en un modelo macroeconómico básico con dinero endógeno? Para lograrlo, comenzaremos escribiendo las ecuaciones siguientes, donde la demanda agregada es igual a la demanda de dinero más la disponibilidad o liquidez, así como el dinero es igual al precio del mismo, que es la tasa de interés real en función al trabajo L, donde si se deriva el resultado tiende a ser menor a cero. Donde ND denota componentes de la demanda agregada que no se financian con deuda mediante préstamos de bancos comerciales, como gastos de consumo financiados con ingresos corrientes o gastos de gobierno. Por otro lado, CD captura el gasto real en lugar de planificarlo o desearlo, financiado por la deuda del sector privado no bancario. A continuación, la ecuación de identidad nos dice que la demanda de calendario de préstamos bancarios es idéntica al gasto real financiado por deuda de los hogares y las empresas. Por supuesto, como se suponía anteriormente, los hogares y las empresas están motivados a pedir préstamos por su deseo de gastar en bienes y servicios. Este análisis también requiere una ecuación adicional que vincula el valor de la tasa de interés de corto plazo con las condiciones en el mercado de bienes. Por eso escribimos la siguiente ecuación, donde la tasa de interés nominal es igual a la función de precios donde la derivada tiende a ser mayor a cero, porque los empresarios quieren obtener más ganancias. La ecuación del interés es una regla de política monetaria que describe el funcionamiento de la política monetaria del Banco Central, al cual implica la transformación de la tasa de interés a corto plazo. En general, las reglas de política monetaria describen la respuesta de las tasas de interés real a corto plazo a los cambios en el estado de la economía.
En el modelo ISLM, un aumento en el nivel general de precios P reducirá automáticamente la cantidad agregada demandada a través del saldo real o efecto Pigou, dando un stock de dinero M determinado exógenamente. Un aumento en P reducirá el poder adquisitivo real de M. Ejercicios. Estática comparativa. El ejercicio dice, en un modelo de crecimiento óptimo se llega a las siguientes ecuaciones que determinan el punto de equilibrio, en donde f está en función de s menos m por s menos c, que es igual a 0, y la derivada de f que está en función de s menos m y menos delta, que es igual a 0. S representa el stock de capital, C es el consumo, M es la tasa de depreciación del capital y delta es la tasa subjetiva del descuento. Se supone que f de 0 es igual a 0, en donde la primera derivada de f es mayor a 0, la segunda derivada de f es menor a 0 y f' de infinito es menor a delta más m. Vamos a bosquejar las ecuaciones anteriores en el plano. Por ende, vamos a tener en el eje de las X el stock de capital, mientras que en el de las Y el consumo. Para la relación en la primera ecuación tenemos por el consumo, vamos a tener una línea recta vertical, mientras que en la siguiente ecuación, en la segunda, vamos a tener una decreciente. Ahora, ¿qué pasa si hay un aumento en la tasa de depreciación del capital? Vamos a hallar la siguiente derivada. En la primera ecuación vamos a obtener un resultado de menos 1, en cambio que en la segunda ecuación vamos a tener un resultado de menos 1 también. Basándonos en el supuesto de que la segunda derivada es menor a 0, tenemos un resultado de 1 positivo. Vamos a ubicar el nuevo punto de equilibrio. Se observa que en la gráfica, al aumentar lo que es la tasa de depreciación, tanto el stock de capital como el consumo disminuyeron. Ahora el equilibrio inicial estaba en el punto 1 y al aumentar lo que es la tasa de depreciación, el equilibrio pasó al equilibrio punto 2.